Hoy reaccionamos a Iceberg Oscuros de Guatemala. Así que, let's go. La mayoría de las personas que se dedican a extorsionar están convencidas de que nunca Y güey, la rancherita ya existía. No, hombre, yo pensaba que la nueva rancherita que está ahorita es la única, pero vamos a escuchar esta. serán las víctimas de su propio crimen. Creen tener el control absoluto de la situación y que el miedo siempre estará del lado de los demás. Sin embargo, en ocasiones, un solo error basta para cambiarlo todo. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con una joven conocida bajo el alias de la rancherita, cuyo nombre comenzó a aparecer en todos los medios de Guatemala después de protagonizar uno de los atentados más insólitos y escalofriantes de los últimos años. Todo ocurrió el 21 de enero de 2019, cuando el transporte público volvía a convertirse en escenario de la violencia que durante años ha golpeado al país. Como ocurre con frecuencia, las estructuras criminales exigían pagos de extorsión a los transportistas. Si los conductores o propietarios se negaban a pagar, las consecuencias podían ser devastadoras. Amenazas, asesinatos o ataques con explosivos. Ese día, un autobús de pasajeros circulaba con aparente normalidad. Decenas de personas viajaban rumbo a sus trabajos. Oh, güey, eso está fuerte. Por lo visto yo, o sea, no me había escuchado nada de esto, pero sí que me impresiona. O sea, creo que nuestro país no ha cambiado mucho, sigue siendo el mismo. Espero que algún día va a cambiar, pero ni modo, ¿qué le podemos hacer? Está fuerte. Estudios o simplemente regresaban a casa. Ninguno de ellos imaginaba que una joven acababa de subir con la intención de convertir ese vehículo en una trampa mortal. Las investigaciones señalaron que Elizabeth Juárez, conocida como la rancherita, presuntamente actuaba bajo Rancheritas. órdenes de integrantes de la Mara 18. Su misión era sencilla, pero extremadamente cruel. Colocar un artefacto explosivo improvisado dentro del autobús como represalia por el cobro de una extorsión. La idea era provocar una explosión que enviara un mensaje de terror a la empresa de transporte y obligara a continuar pagando las exigencias de la pandilla. Sin embargo, nada salió como estaba planeado. Mientras manipulaba el explosivo, algo falló. En cuestión de segundos ocurrió lo impensable. El artefacto detonó antes de tiempo, pero no dentro del autobús. Explotó directamente entre las manos de la rancherita. La detonación fue tan violenta que le arrancó ambas manos casi por completo. Los pasajeros quedaron completamente aturdidos por el estruendo. Algunos pensaron que el autobús estaba siendo atacado. Otros comenzaron a correr desesperadamente creyendo que había más explosivos. En medio del caos, la propia responsable del atentado terminó convertida en la principal víctima de su propio plan. Pese a la gravedad de las heridas, sobrevivió. Los cuerpos de socorro llegaron rápidamente al lugar, donde encontraron una escena llena de líquido rojo, restos del explosivo y pasajeros completamente aterrorizados. Poco después, las autoridades lograron capturar tanto a la rancherita como a otro implicado que la acompañaba durante la operación. Las investigaciones confirmaron que el objetivo era sembrar terror dentro del transporte público como parte de una campaña de intimidación relacionada con las extorsiones. El caso llamó enormemente la atención porque Está fuerte. Imagínate intentar hacer algo y resulta que la bomba que llevabas se queda entre tus manos y wow. Pero lo bueno es que no logró meter esa bomba en ese carro. Imagínese cuántas personas habrían muerto. Pero lo bueno es que no lo logró. que muy pocas veces un atentado fracasa de una manera tan inesperada. Lo que debía convertirse en un ataque contra personas inocentes terminó explotando en las manos de quien pretendía ejecutarlo. Tras el proceso judicial, Elizabeth Juárez fue declarada culpable y recibió una condena de 50 años de prisión por los delitos relacionados con el atentado. Con el paso de los años, diversas fotografías difundidas desde prisión mostraron que continúa viviendo sin prótesis funcionales en ambas manos, una consecuencia permanente del mismo explosivo que pensaba utilizar contra otras personas. En Guatemala, dos artistas que dedicaban su vida a entretener niños y adultos terminaron protagonizando uno de los casos de desaparición más perturbadores de los últimos años. Lo que comenzó como una jornada de trabajo terminó convirtiéndose en un misterio que mantuvo en vilo a todo un país durante semanas. Ellos eran Jocelyn Paola Chacón Lobo, conocida artísticamente como Chispita, y su esposo Nelson Steven Villatoro Escobar, mejor conocido como Charquito. La pareja trabajaba como payasos profesionales. Era común verlos animando fiestas infantiles,
privados y celebraciones populares en distintos departamentos de Guatemala. Quienes los conocían los describían como personas trabajadoras que buscaban salir adelante gracias a su talento. Nadie imaginaba que una de esas presentaciones sería la última. El 9 de mayo de 2022, ambos fueron contratados para participar en una fiesta en el departamento de Escuintla. La jornada transcurrió con aparente normalidad. Cumplieron con el espectáculo, hicieron reír a los asistentes y, al terminar, emprendieron el regreso a casa. Sin embargo, cuando ya iban de camino, recibieron una nueva propuesta de trabajo. Según las investigaciones, alguien los contactó para ofrecerles otra presentación. El supuesto evento se realizaría durante la noche. Era una oportunidad para ganar un ingreso extra. La pareja aceptó, pero nunca llegaron a ese lugar. Después de aquella llamada, toda comunicación con ellos se perdió por completo. Sus teléfonos dejaron de responder. Nadie volvió a verlos. Las horas comenzaron a pasar. Después llegaron los días. Y finalmente, las semanas. Familiares, amigos y compañeros iniciaron una intensa búsqueda mientras las autoridades difundían sus fotografías, esperando que alguien pudiera aportar información. Las redes sociales se inundaron con sus imágenes. Miles de personas compartían las publicaciones con la esperanza de encontrarlos con vida. Sin embargo, el tiempo seguía avanzando. Cada día que pasaba disminuían las posibilidades de un desenlace favorable. Durante más de un mes y medio no existió una sola pista que permitiera saber qué había ocurrido con ellos. Hasta que llegó una noticia devastadora. El 30 de junio de 2022, equipos de rescate localizaron restos humanos enterrados en un terreno del asentamiento Luz de Cristo, ubicado en la zona 12 de Villanueva. Lo más impactante era que ese mismo lugar ya había sido inspeccionado anteriormente durante la búsqueda. Aún así, los cuerpos permanecían ocultos bajo varios metros de tierra. Los bomberos trabajaron cuidadosamente hasta recuperar los restos. Las pruebas forenses confirmaron el peor escenario posible. Se trataba de Chispita y Charquito. Terrible, ¿no? Imagínate buscar un trabajito honesto, buscar un trabajito honesto y te pasan estas cosas. No, hombre, está bien fuerte. Yo pensé que en nuestro país antes no era así, pero creo que antes era más peor. Pero bueno, pero estas cosas siempre han pasado. Uno no puede hacer nada, no puede salir a trabajar. Investigaciones determinaron que ambos habían perdido la vida por asfixia. La noticia provocó una enorme indignación en Guatemala. La pregunta era inevitable. ¿Por qué alguien querría quitarle la vida brutalmente a dos payasos? Conforme avanzó la investigación, comenzaron a surgir diversas hipótesis. Una de las líneas más comentadas apuntaba a que la pareja habría tenido algún tipo de vínculo con personas relacionadas con estructuras criminales dedicadas al cobro de extorsiones. Incluso circularon versiones que aseguraban que el asesinato pudo estar relacionado con dinero perteneciente a esos grupos. Sin embargo, muchas de estas afirmaciones nunca fueron confirmadas oficialmente y continúan formando parte de las especulaciones que rodean el caso. Lo único comprobado es que alguien utilizó una falsa oferta de trabajo para hacer que ambos acudieran a una cita de la que jamás regresarían. Aquella llamada telefónica terminó siendo una sentencia de muerte. Lo que debía ser una noche más de trabajo terminó convirtiéndose en el último acto de sus vidas. El caso dejó al descubierto una realidad que muchas personas prefieren ignorar. En ocasiones, las organizaciones criminales no distinguen profesiones, edades o sueños. No importa si eres comerciante, conductor, estudiante, o incluso alguien cuya profesión consiste en hacer reír a los demás. Hasta el día de hoy, el asesinato de Chispita y Charquito continúa siendo uno de los casos más recordados e impactantes de Guatemala. En el año 2009, Mindy Rodas fue víctima. Consiste en hacer reír a los demás. Hasta el día de hoy, el asesinato de Chispita y Charquito. Y dice, Chispita y Charquito fueron encontrados gracias a una llamada anónima. Mm, Yo lo dudo mucho, porque quizás esta persona que llamó sabía que hay algo enterrado ahí. Pero bueno, sigamos. 9. Mindy Rodas fue víctima de un ataque extremadamente violento por parte de su esposo, Esuin Esteban López Brán, en el municipio de Casillas, Santa Rosa. El hecho dejó a Mindy con lesiones graves, especialmente en el rostro, marcando su vida de forma irreversible. A partir de ese momento, su caso comenzó a llamar la atención por la brutalidad del ataque y por el riesgo constante en el que quedó su vida. Después del ataque, Mindy logró sobrevivir y recibió apoyo de organizaciones que la ayudaron a salir del entorno donde ocurrió la agresión.
Incluso tuvo acceso a atención médica especializada fuera de Guatemala, con el objetivo de tratar las secuelas físicas y psicológicas del ataque. Durante un tiempo, su vida pareció tomar un rumbo de recuperación. Con el paso de los años, Mindy decidió regresar a Guatemala. Lo hizo buscando retomar su vida cerca de su familia y su entorno, aunque el caso ya había demostrado que el peligro no estaba completamente cerrado. En diciembre de 2010, Mindy Rodas fue reportada como desaparecida. La incertidumbre creció rápidamente, ya que se trataba de una persona con antecedentes de violencia extrema en su contra. La búsqueda terminó de la peor manera posible. Días después, su cuerpo fue localizado No, en serio. No, esto sí, así es que se pasa. Ah, pero está fuerte, vamos a escuchar. Te voy a dar mi opinión. en la ciudad de Guatemala, en la zona 1, junto al de otra mujer. El hallazgo confirmó que Mindy había sido víctima de un nuevo hecho de violencia. El 17 de enero de 2011, las autoridades realizaron la identificación oficial del cuerpo, confirmando que se trataba de Mindy Rodas. El caso fue cerrado con una conclusión devastadora. Había sido asesinada tras haber sobrevivido previamente a un ataque que ya había marcado su vida. Su esposo, Esuin Esteban López Brán, fue nuevamente señalado como principal sospechoso del crimen. El caso reforzó la línea de investigación sobre violencia de pareja y reincidencia en contextos de agresión extrema. El 5 de julio de 2011, un tribunal de Cuilapa condenó a Esuin a 45 años de prisión, 33 años por feminicidio en grado de tentativa y 12 años por violencia contra la mujer. Además, fue condenado a pagar una indemnización civil a la víctima. Y eso está fuerte. Pero, ¿saben cuál es el problema? Es que, sí, aquí al vato hay que llevarlo a la cárcel, no sé, cadena perpetua de una vez. Pero el problema es que están las mujeres también. Cuando ven que el hombre con quien están los trata mal, no sé, pero no entiendo por qué tienen esa chispita que como que les encanta y se quedan ahí con el vato. Con lo mínimo que vea, con lo mínimo que haga el hombre, tiene que salir de ahí. Si ya llegó a casos de pelea o una discusión más fuerte, si tienen que salir de ahí, porque uno nunca sabe. El hombre puede ser violento, el hombre es más fuerte que la mujer, deben de entender eso. Tienen que salir de ahí. Miren lo que pasa. Se aferran a algo y luego hasta les quitan la vida. Pero bueno, sigamos con el caso de Facundo Cobre, Mundo Cobral. Facundo Cabral era un reconocido cantautor, escritor y filósofo argentino. Durante décadas recorrió América Latina ofreciendo conciertos en los que mezclaba música, poesía y profundas reflexiones sobre la vida. Su fama trascendía generaciones. Miles de personas asistían a escucharlo no solo por sus canciones, sino por la manera tan particular en la que veía el mundo. En julio de 2011, Cabral se encontraba en Guatemala como parte de una gira artística. Su presentación había sido un éxito y todo indicaba que su siguiente destino sería Nicaragua, donde continuaría con sus compromisos. La madrugada del 9 de julio de 2011, alrededor de las 5 de la mañana, el cantante salió del hotel donde se hospedaba con la intención de dirigirse al aeropuerto. En un principio, el plan era trasladarse en un autobús contratado para el viaje. Sin embargo, hubo un cambio de último momento. El empresario nicaragüense Henry Fariña, quien había organizado parte de la gira, le ofreció llevarlo personalmente en su camioneta. Era una decisión que parecía insignificante, pero terminaría cambiando la historia para siempre. Cabral aceptó. El vehículo comenzó su recorrido por el Boulevard Liberación, una de las principales vías de la ciudad de Guatemala. Todo transcurría con absoluta normalidad. Hasta que, apenas unos minutos después de abandonar el hotel, varios vehículos comenzaron a acercarse rápidamente. Lo que ocurrió enseguida parecía sacado de una película de crimen organizado. Los automóviles rodearon la camioneta, y sin dar tiempo a reaccionar, comenzó una lluvia de disparos. Los sicarios utilizaron fusiles de asalto y armas cortas, disparando una y otra vez contra el vehículo. Los testigos describieron una escena caótica. El estruendo de las ráfagas despertó a vecinos y conductores que inmediatamente buscaron refugio. Los vidrios del automóvil estallaban mientras decenas de proyectiles atravesaban la carrocería. En cuestión de segundos, la camioneta quedó prácticamente destrozada. Las investigaciones determinaron que alrededor de 25 impactos de bala alcanzaron el vehículo. Uno de esos disparos impactó directamente en la parte superior del cuerpo de Facundo Cabral. El artista perdió la vida prácticamente al instante. Henry Fariña, quien conducía el vehículo, logró sobrevivir, aunque resultó gravemente herido.
Desde el primer momento, la noticia dio la vuelta al mundo. ¿Cómo era posible que uno de los artistas más queridos de Latinoamérica hubiera sido ejecutado de una forma tan violenta? La respuesta parecía sencilla. Pero conforme avanzó la investigación, el caso se volvió mucho más complejo. Las autoridades comenzaron a reconstruir los hechos. Un- Habrá hecho algo porque no creo que un grupo de sicarios lleguen. Bueno, sí, sí ha pasado, sí, pero es que también es peligroso andar. Vienes de un, vienes de un país diferente y piensas que al país donde llegas es igual que al tuyo, pero no. Deben tener mucho cuidado con eso. No, no deben de confiar en nadie y ni tampoco deben de salir si no se encuentran en su país, porque es muy peligroso andar en otro país que no sabemos qué es lo que, cómo se moviliza en ese país. Muy pronto descubrieron algo inesperado. Todo apuntaba a que Facundo Cabral nunca había sido el verdadero objetivo del atentado. Las evidencias indicaban que el blanco era Henry Fariña. Fariña era un poderoso empresario nicaragüense dedicado al entretenimiento y propietario de varios centros nocturnos. Sin embargo, también era señalado por presuntos vínculos con redes de lavado de dinero y otras actividades ilícitas. Su nombre ya aparecía en investigaciones relacionadas con el crimen organizado. La trayectoria de las balas también fortalecía esa hipótesis. La mayoría de los disparos se concentraban precisamente sobre el asiento del conductor, es decir, sobre el lugar donde viajaba Henry Fariña. Según las investigaciones desarrolladas por las autoridades guatemaltecas y organismos internacionales, el ataque habría sido ordenado por integrantes del crimen organizado vinculados al narcotráfico, quienes buscaban eliminar al empresario nicaragüense. Facundo Cabral simplemente tuvo la mala fortuna de encontrarse en el lugar equivocado, dentro del vehículo equivocado. Con el paso del tiempo, las investigaciones permitieron capturar a varios de los responsables materiales y establecer que el atentado estaba relacionado con disputas entre organizaciones criminales que operaban en Centroamérica. Pero para millones de personas, ninguna condena pudo borrar la tragedia. Todos los casos que estamos viendo anteriormente, siempre está vinculado con la mafia. Siempre, no sé por qué, pero ni tal, quizás ni uno lo quiera, pero cuando toca, no hay que hacer nada. Pero bueno, sigamos. El 6 de julio de 2011, Cristina Siecavica desapareció dentro de su propia casa en Guatemala. Desde ese momento, el caso se convirtió en una de las investigaciones criminales más mediáticas y complejas del país. Cristina Siecavica Molina fue vista por última vez en su residencia ubicada en el condominio Los Manantiales, en San José Pígula. La denuncia fue presentada por su esposo, Roberto Barreda, quien inicialmente afirmó que se trataba de una posible desaparición forzada o secuestro. Sin embargo, desde el inicio, el caso presentó inconsistencias. No hubo testigos directos de lo ocurrido. No hubo exigencias económicas. No hubo señales posteriores de contacto o vida. Con el avance de las diligencias, la hipótesis del secuestro fue perdiendo fuerza. En la vivienda se localizaron indicios forenses compatibles con un hecho violento, incluyendo rastros biológicos en el dormitorio principal. A partir de ese momento, la investigación se orientó hacia un posible feminicidio dentro del entorno familiar. El principal señalado fue Roberto Barreda, esposo de Cristina. Durante el desarrollo del caso, Barreda abandonó el país junto a los dos hijos de la pareja, lo que elevó la gravedad del Es lo que estaba pensando. ¿Cómo puedes decir que no sabes dónde está tu pareja si tú vives con ella? O sea, el primer sospechoso siempre va a ser él. expediente y activó alertas internacionales. Su fuga convirtió el caso en un proceso de alto impacto nacional e internacional. Tras varios meses de búsqueda, fue localizado y detenido fuera de Guatemala, siendo posteriormente extraditado al país. El caso también reveló posibles redes de apoyo durante la fuga y presuntas irregularidades en las primeras etapas de la investigación. A pesar de los avances judiciales, el caso mantiene un elemento clave sin resolver. El cuerpo de Cristina Siecavica nunca fue encontrado. Esto dejó el proceso sin una prueba material definitiva del paradero de la víctima, aunque con una línea investigativa sólida sobre lo ocurrido. Entre febrero y abril de 1946, Guatemala vivió una de las olas de terror más impactantes. Y ni siquiera hubiera nacido yo. Son casos anteriores de que yo no
Vamos a aprender a ver qué le pasó. Desde su historia criminal, en distintas zonas del país comenzaron a aparecer cuerpos de niños y adolescentes, con un patrón que poco a poco encendió todas las alarmas. No eran hechos aislados. Detrás de esos crímenes estaba un nombre que quedaría marcado para siempre en la historia judicial del país. José María Miculax Bux. Miculax, un joven jornalero originario de Patsisia, Chimaltenango, junto a su primo Mariano Macu Miculax, comenzó una serie de ataques en distintos puntos de Guatemala. Las víctimas eran principalmente niños y adolescentes, y con el paso de las semanas el número de casos aumentaba, generando pánico en la población. Las autoridades ya no hablaban de delitos aislados, sino de un posible patrón criminal. De acuerdo con registros históricos del caso, se estableció que las víctimas eran sometidas antes de ser asesinadas, y posteriormente abandonadas en distintas áreas de la capital y alrededores. El nivel de violencia y repetición de los hechos fue lo que permitió identificar que no se trataba de un solo responsable, sino de una serie de crímenes conectados. La presión pública creció rápidamente. La ciudad de Guatemala vivía en alerta constante, mientras las fuerzas de seguridad intensificaban la búsqueda del responsable o responsables. La investigación finalmente llevó a identificar a José María Miculax y su primo como principales sospechosos. En abril de 1946, las autoridades lograron su captura. El caso avanzó con rapidez inusual para la época debido al impacto social que había generado. Miculax fue juzgado bajo un proceso especial, debido a la gravedad y cantidad de crímenes atribuidos. Pocos meses después de su captura, José María Miculax fue condenado a... Me pregunto, ¿para qué quieren hacer esas cosas? ¿Por qué? O sea, ¿por qué deben de hacer la maldad? O tal vez solo por llamar la atención, pero, o sea, ¿qué culpa tienen los niños de que son agredidos y después muertos? Se merecen cárceles. muerte y ejecutado mediante fusilamiento en julio de 1946. Su caso quedó registrado como el primer asesino serial documentado y sentenciado en Guatemala. El 3 de julio de 2022, en la comunidad de Valle del Motagua, municipio de Hualán, Zacapa, Guatemala, fue reportada la desaparición de una menor de 6 años, Eli Samara. Desde ese momento, la búsqueda no se detuvo. Su familia comenzó a recorrer la zona de inmediato, preguntando, llamando, revisando cada rincón cercano con la esperanza de encontrarla. Pero el tiempo avanzaba y no había ninguna pista. La incertidumbre crecía con cada hora. Las autoridades activaron la alerta Alba Kenneth, el sistema de localización de menores desaparecidos en Guatemala. La imagen de la niña se difundió rápidamente en redes sociales, medios de comunicación y comunidades cercanas. Vecinos, voluntarios y equipos de rescate se unieron a la búsqueda. Cada camino, cada terreno, cada punto cercano fue revisado. Pero no aparecía nada. La preocupación se intensificó aún más al conocerse que la menor tenía diagnóstico de autismo leve, lo que podía dificultar que respondiera a llamados o pidiera ayuda en caso de desorientación. La búsqueda se volvió aún más urgente. Días después, mientras se realizaban labores en el río Motagua, integrantes de la Brigada de Infantería de Marina del Ejército de Guatemala encontraron el cuerpo de una menor en una biobarda instalada en el río. Las autoridades confirmaron posteriormente la identidad. Era Eli Samara. Las investigaciones determinaron que la causa de muerte fue asfixia por sumersión, es decir, ahogamiento. Fuerte. Por eso deben de cuidar a sus hijos. Hay que estar al pendiente de ellos. No hay que dejarlos ir, aunque tengan la edad mínima, menos si son pequeños, porque es muy peligroso. Ahora estamos viviendo en un lugar muy peligroso y tengan mucho cuidado. Antes mi mamá me decía eso. No debes de salir, quédate en la casa y pues vivir en la ciudad y vivir en el pueblo, siento que es muy diferente. En el pueblo puedes ir, pero tampoco porque hay animales que te pueden picar y puedes enfermar. Pero en la ciudad es más complicado, no puedes salir, es muy peligroso, vienen carros y en cualquier momento pueden asaltar, no sabes, pero tienen que tener mucho cuidado, cuiden a sus hijos, cuídenlos mucho. No, si están en la ciudad, no los dejen que salgan. Y si están en los pueblos también, pues quédense en el pueblo tranquilo. La noche del lunes 29 de octubre de 2018, en la aldea La Isla del Norte, en San Miguel, Guatemala, algo inquietante despertó a los vecinos. Unos ruidos extraños, como gemidos de dolor, los hicieron acercarse a una pequeña vivienda de la zona. Al entrar, encontraron una escena devastadora.
Su vecina, Alejandra, estaba tendida en la cama, gravemente herida. No, güey. No, acabo de recordar esto porque, bueno, ahorita voy a ver este video porque nunca lo había visto. Cuando esto pasó, yo me encontraba en la ciudad y resulta que encontraron este video. Ya no me acuerdo, pero encontraron este video. No me los querían enseñar, mi papá no me lo quería enseñar porque estaba muy fuerte y nunca lo llegué a ver. Solo me dejaron escuchar, sí, pero nunca lo vi. Así que hoy voy a ver este video. Pero, ¿saben qué? Siento ese gran miedo y sí que está muy fuerte. Pero vamos a ver qué. Con las manos y la mitad del rostro dividido, incapaz de pedir ayuda más allá de los sonidos que emitía. Tenía múltiples lesiones de extrema gravedad, al punto que apenas podía moverse. El responsable de este ataque fue su propia pareja. Según los testimonios, el hombre llegó borracho a la vivienda, discutió con ella y, en un arranque de celos y violencia, la atacó con un machete antes de huir del lugar. 4 días después, logró ser capturado por las autoridades. En sus declaraciones, aseguró que actuó por celos. El video está muy fuerte, y estoy seguro que ha perturbado a muchas personas. Chicos, así que muchas gracias por estar aquí. Espero que les gustó. Denle like, comenten, dejen su comentario qué video quiere que reaccione nuevamente. Así que gracias. Cuídense. Chao.